Buenas tardes a todos. Mi nombre es Wilmer Iriarte. Con algunos hemos ya interactuado en varios espacios. Debo pedirles disculpas por no estar con ustedes el día de hoy. Como algunos saben, estoy estudiando en la ciudad de Bogotá, en la Universidad de los Andes, un curso de maestría. Sin embargo, no podía ser menos de la invitación que me había hecho el doctor Flavio Romero y el doctor Germán Fonseca para hablar de la movilidad en el centro histórico. La presentación que ven a su izquierda es un nuevo método que le estoy haciendo publicidad, se llama Prezi y es muy dinámico, ya lo verán en el desarrollo de las cosas. Debo también agradecerle al equipo de trabajo que me ha apoyado para la elaboración de este video. Están entre ellos el ingeniero Roberto Osorio, la ingeniera Alejandra Silva y por supuesto la ingeniera Patricia Isabel Garcés del Castillo, delegada de la Unidad Territorial del Ministerio de Transporte. Vamos a ir entrando en materia, la movilidad en el centro histórico. Revisemos un poco las condiciones generales de la movilidad en el centro histórico. El grupo organizador me pidió que solo presentara 3 de las dimensiones de la movilidad en el centro histórico. Todas se podrán ver en una serie de videos que van a ir quedando colocados en YouTube. Nos detendremos en cada una de las dimensiones para hablar de su caracterización, de la descripción del conflicto y de la potencialidad que puede tener esa dimensión de la movilidad. El objetivo que me han planteado es recopilar las apreciaciones del panel de expertos, ustedes, y generar un documento que permita la sana toma de decisiones al respecto de movilidad en el centro histórico. La segregación modal que se ha hecho es con el fin de facilitarle a los expositores expertos y al auditorio experto el entendimiento de algunos temas. Entiendo que todos son especialistas, pero en áreas y temas diferentes. Entonces, la primera dimensión que vamos a mirar es la dimensión de los peatones. En teoría, el peatón es el rey en el centro histórico. Lo digo en teoría porque en la realidad es el modo que más problemas y conflictos presenta y es el más débil y susceptible a cualquiera de los eventos que pasen. En especial pongan atención a las cifras que iré dando y iré colocando en la presentación. El volumen de peatones en la hora pico en la calle de la Moneda, la hora pico la entendemos como entre 6:45 y 7:45 de la mañana, es 380 peatones en los dos sentidos. En la calle de la Universidad, la hora pico está entre 535 peatones. Y en la avenida Venezuela, a la altura de la coctelería que ocupa el espacio público cerca del restaurante Nuevo Asia, tenemos 1794 peatones en la hora pico de la mañana. La principal causa de los accidentes es que que sufren los peatones es que la infraestructura no es la adecuada y o es peligrosa. Podemos mirar aquí en la imagen que es muy frecuente encontrar alcantarillas o registros de servicios públicos destapados y es muy común encontrar invasiones del espacio público que ocupan la vía y parte del andén. No he llegado a tomar los datos extremos porque entiendo que todos manejamos el proceso del centro histórico y todos lo vivimos cotidianamente. La otra dimensión que miramos fue la dimensión de bicicletas. Con el equipo de trabajo hicimos 2 recorridos y logramos hacer un censo de los negocios que alquilan bicicletas. En el centro histórico, al interior de la muralla, existen 23. Ellos iniciaron hace 3 años y medio, a 15.000 pesos la hora y por la sobreoferta que presenta hoy, se consiguen en 5.000 y 3.000 pesos la hora. Podemos aproximar que cada negocio tiene entre 30 y 50 bicicletas. Así que son más o menos 700 bicicletas disponibles para alquiler en el centro histórico. Lo más paradójico es que además de ocupar en ocasiones espacio público y además de generar conflicto, han ido evolucionando con un tipo de vehículo Segway, que es un vehículo eléctrico básicamente, funciona con una batería eléctrica y permite una velocidad superior. Debo decir en este momento que no se han quedado ahí. Han evolucionado también en otras formas de movimiento y de desplazamiento. Entonces, dentro de lo que son vehículos,
Tenemos dos grupos. El primero, el grupo es no motorizado, que son de tracción humana y o de tracción humana. Se agrupan en vendedores, que son los carretilleros, que pueden ser ambulantes y pueden ser estacionarios. Y coloco la bicicleta, aunque por caracterización general me pidieron que la expusiera y la vimos hace unos minutos. Tenemos también la tracción animal, en donde se agrupan en carromulas y coches, y en uno que otro carretillero también. Luego tenemos los vehículos motorizados a combustible, y esto es muy importante tener la diferencia porque los que son motorizados a combustible tienen reglamentación y legislación por el Ministerio de Transportes y tienen algún ápice o algún esbozo de control. Ellos se agrupan según el tipo y según la función que desempeñen. Y en el centro histórico tenemos camiones C70, camiones C90, camiones C30, vehículos particulares, vehículos mixtos, vehículos tipo camioneta. En breve mirarán las cifras y los datos de circulación. Tenemos otro grupo de vehículos que son los vehículos eléctricos. Entonces tenemos el Segway y el ciclomotores. Dentro de la reglamentación colombiana, sobre la cual puede el tránsito ejercer autoridad, no tenemos planteado nada que hable de Segway ni de ciclomotores. Han habido varios intentos, pero esa reglamentación se le deja a las autoridades locales normalmente. Entonces, veamos qué pasa con los vehículos de combustible. Los automóviles particulares tienen la siguiente demanda o el siguiente volumen. En el corredor de la calle de la Moneda, en la hora pico de la mañana, tenemos 107 automóviles. Los camiones de abastecimiento general han sido censados 181 de diferentes especificaciones. Estos tienen que abastecer a los hoteles, a las universidades, a los edificios institucionales y también tienen que abastecer al comercio. Tenemos motos individuales, algunas que tienen permisos y licenciamiento y circulan dentro del centro histórico, y tenemos motos como apoyo al abastecimiento logístico de mercancías y logístico para hoteles. Eso lo tenemos en un número de 37 que han sido censadas. Aquí debo acotar que los equipos de trabajo desplegados no han podido hacer un censo más amplio porque en ocasiones no se presta los horarios. Entonces entendería que para eso tendríamos que tomar una muestra de las 24 horas. Ya hay algunos hoteles que han empezado a hacer su abastecimiento en horas nocturnas o en horas de menor tránsito. Luego debo mostrarles la invasión del espacio público que generan las 3 estaciones de taxis que tenemos en la ciudad. Esto es un servicio, un taxi colectivo que va para Crespo. El taxi colectivo no existe dentro de la reglamentación colombiana, es una perversión de un servicio de transporte que es de lo cual adolece todo el sistema de transporte a nivel nacional. En la estación, que estos en especial los del restaurante Nautilus han hecho un convenio con el DAT y se quedan en el edificio inteligente y por demanda van llegando conforme se van agotando. Ocupan un espacio público y ocupan un espacio de la sección vial de la ciudad. Vamos a hablar ahora brevemente de la demanda de las plazas de parqueo. Aquí me salté un poco los otros 2 lugares donde tenemos taxis colectivos, son en el Palito de Caucho frente al edificio Banco Popular y en el Hotel San Felipe cerca al Parque Centenario. El resto han sido muy correteados y muy perseguidos por el DAT y no ha habido equilibrio para que ellos se sostengan. También hay que notar que en los días de lluvia en el centro se presenta otro tipo de transporte motorizado, colectivo y regular. Y son unas camionetas, unas vans que hacen por lo general 2 recorridos. Uno que va desde el centro hasta la Bomba Amparo y otro que va desde el centro hasta la misma Bomba Amparo, pero por el bosque. Uno va por la avenida Pedro Heredia, otro por el bosque. Debemos entender varias cosas en este tema. Lo primero es el planteamiento de que el centro amurallado de la ciudad de Cartagena no fue construido para el uso que hoy estamos dándole. La simple multidimensionalidad de las actividades económicas del centro histórico ocasiona que haya una gran
cantidad de viajes atraídos al centro histórico. Estamos hablando de que toda la demanda de transporte de la ciudad, aproximadamente el 38% llega al centro histórico en algún momento del día. La demanda de transporte de la ciudad son 460.000 viajes. O sea que estamos hablando de una cifra cercana o poco superior a los 200.000. Es bastante. Lo que sucede es que la capacidad de resistencia del centro se da por el nivel de rotación que tienen las actividades en él. Ese nivel de rotación se nota evidentemente en el tema de plazas de parqueo y la demanda de plazas de parqueo. El parqueo no es una dimensión de la movilidad, es una demanda derivada de la necesidad de desplazar el vehículo a un lugar donde yo necesito hacer una actividad económica, independientemente de la que sea. Entonces, tenemos primero unos lugares que se alcanzan a ver en el mapa, en el plano, en la diapositiva, muy pequeñitos, que son aquellos lugares que son sitios de parqueo cerrados o abiertos, pero que tienen una trama y un diseño o su infraestructura sea adecuado para tal, como el Parque de la Marina, como el espacio público del Centro de Convenciones, como el espacio público que hay frente al claustro de la Merced, como el espacio público de las Bóvedas. Sumados, ellos tienen 382 plazas de parqueo. El índice de rotación para la ciudad de Cartagena, esto es, cada plaza de parqueo se ocupa en promedio 2 horas o 3 horas, máximo 4. El índice diario de rotación es de 2,1. Eso nos da una disponibilidad posible de 802 en ese tipo de parqueo. Existe otro tipo de parqueo que genera problemas, que genera conflictos, y es el que está relacionado con el parqueo en vía pública. Los espacios habilitados o cuya geometría puede permitir el parqueo de un vehículo sencillo por un espacio de tiempo inferior a 15 minutos son 200. Esto es fuente Análisis de Movilidad Sigma y Análisis de Movilidad Secretaría de Planeación 2012. El índice de rotación para el parqueo en vía pública en teoría es mucho más alto. Estamos hablando de 3.2. Sin embargo, la realidad es que hay gente que parquea en vía pública 6, 7 y 8 horas y ese índice no se cumple. Aquí, verbigracia de discusión académica, estamos analizando 3.2. Eso nos daría una disponibilidad adicional de 640 plazas de parqueo. Ahora vamos al otro componente, el componente de parqueo en edificaciones y lotes que han sido habilitados para tal prestación de servicio. Ellos suman en total el edificio de La Matuna, los diferentes parqueaderos de la calle La Candelaria, el Ganen y los demás suman en total 397 plazas de parqueo. Su índice de rotación es igual al índice de rotación que habíamos mirado en el Parque de la Marina y en el Centro de Convenciones, 2.1. Esto nos da 833.7 plazas de parqueo. La capacidad del centro histórico acumulada hoy es de 2.275 plazas de parqueo. Sin embargo, la demanda en la cualidad de multiatractor de viajes es de 5.318. Estamos hablando de que no podemos ni con una rotación alta, lo cual puede no se cumplirse todos los días, alcanzar a satisfacer la demanda estimada de pasajeros, la demanda estimada de parqueaderos en el centro histórico. Continuando, ¿qué nos genera todo esto? Bueno, obviamente lo que estamos mirando nos genera conflicto. Las diferentes dimensiones de la movilidad están interactuando en un espacio físico que no cumple con las condiciones que se requiere. La infraestructura del centro para el peatón está deteriorada, no es amigable, no tiene espacios para discapacitados y se ocupa irregularmente desde la percepción del peatón cada que hay permisos, eventos, entendiendo que estamos en una ciudad espectáculo. Entonces, desde el punto de vista de la bicicleta, tampoco ha sido diseñada y construida para que el usuario de bicicleta la emplee. Entre estos dos modos, aunque no pareciera, hay conflicto. Los ciclistas por lo general viajan en pareja, es raro y ocasional el ciclista que vaya solo, pero por lo general los ciclistas van en 2, 4, 6, 3 o 6 y a veces utilizan bicicletas dobles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos generan en sus giros y en su ocupación de la vía pública junto con el peatón
una serie de interferencias y de conflictos. Si a eso le sumamos el siguiente conflicto, que es el que se genera con los coches, y debía referirme a ellos porque están amparados bajo 2 decretos de orden distrital y porque son un elemento de redistribución económica cuando vienen los cruceros al interior de la ciudad. Aproximadamente son 72 coches los que tienen permisos. Existen 2 tipos de ellos. Unos que son los coches viejos que están en proceso de migración al nuevo diseño de coche impuesto por los hoteles. Son los coches más grandes, blancos y negros. Los otros eran aquellos de llantas rojas y de madera. Ellos interactuando sufren problemas parecidos a los del automotor, sin embargo el coche en el tiempo de desplazamiento y en la facilidad de desplazamiento se acomoda más que el peatón y que la bicicleta y que el automóvil particular, porque en la época de construcción del centro histórico se empleaba el coche y la carreta como medio de transporte. Sin embargo, problemas como los desechos de los animales, problemas como el mantenimiento y problemas como un comportamiento ciudadano adecuado de los cocheros generan conflicto muy seguida con los peatones. Luego pasamos a la otra dimensión que estamos mirando, la dimensión del tránsito y del transporte automotor. Sumado a los 3 que hemos hablado anteriormente, los espacios físicos que quedan para que una persona peatonalmente se mueva son reducidos. Y para que un ciclista pueda girar también se reducen. A esto le debemos sumar la situación de los eventos. La ciudad de Cartagena, el centro histórico, pierde calles cuando tenemos cruceros. Se pierden por lo menos 6 calles o 7 calles, de acuerdo a al tipo de crucero y a la cantidad de crucero. Hay un crucero muy particular que es el de los alemanes, que vienen en bicicleta y suben en bicicleta y ellos tienen su bicicleta dentro de su crucero. De pronto de ahí se originó la primera idea del negocio de alquiler de bicicletas, que hoy, como yo se lo demostré anteriormente, ya no es rentable. Entonces estamos hablando de que pueden sucederse, como lo parafraseaba el doctor Germán Fonseca, entre el 1 de diciembre y el 31 de enero de todos los años, varios elementos. Una sobrepoblación turística, más que todo, que se desplaza en modo peatonal en el centro histórico. Se sucede que esa población también en ocasiones utiliza métodos y modos alternativos de transporte, ya sea tracción animal o ya sea tracción eléctrica. También el tema de la utilización de los vehículos particulares como servicio de transporte al interior de los hoteles y de las mismas personas. Tenemos 4 dimensiones, tenemos un punto de superpoblación y es en este momento donde se manifiestan de manera más fuerte y cruda todos los diferentes conflictos. Para la cotidianidad de alguien que está en el centro histórico, que tiene que lidiar con los problemas de infraestructura, con los temas de inundación, con los temas del diseño de las vías, con los temas de los andenes, tener un diciembre superpoblado le debe generar muy seguramente una serie de incomodidades. Pero lo que resaltaré en este caso es la aparición y la imposición de la ley del más fuerte. Han habido intentos de reglamentación y han habido intentos de segregación vial. Y actualmente tenemos circulación por el 90% de las vías del centro histórico y hay circulación restringida en algunas de ellas eventualmente. Dentro de esto, la potencialidad como atractor turístico y como atractor de negocio y como atractor de oferta del centro histórico existe en la capacidad que tengamos todos los ciudadanos de Cartagena de interactuar amigablemente con los diferentes modos de transporte y de establecer rutinas, periodos horarios y limitantes de tiempo para el uso de un modo u de otro modo, de acuerdo también a las condiciones climáticas que se nos presenten. En este espacio que están viendo ahora en la diapositiva, esta filmina es Fuente PEM y están resaltados en teoría lo que deberían ser espacios públicos para el uso y disfrute de los ciudadanos. Si notan, el cordón amurallado, que es patrimonio, está destacado. Y existen también algunos corredores. Enfrentamos un problema
de cultura ciudadana, de organización, de normatividad y de control, y a un problema de inversión en infraestructuras. No sé cómo voy de tiempo, pero ya es momento de plantearnos la primera pregunta. La primera pregunta que quiero dejarle al panel de expertos que tengo enfrente es si consideran o no viable el enfoque o la priorización de la explotación económica del centro histórico sobre una de sus áreas. Los urbanistas lo llaman en ocasiones vocación del territorio o vocación del uso del suelo. Los economistas lo llaman explotación económica del territorio. Es la primera pregunta. ¿Enfocamos el centro histórico en una sola vocación o lo dejamos con la multivocacionalidad que existe? Hay un tema que he preferido que otro de los panelistas maneje y desarrolle un poco más ampliamente, que es el tema de la ocupación del espacio público, porque entiendo que han habido bastantes procesos de recuperación en los últimos 2 años y he podido ver y participar en algunos de ellos. Otra pregunta que le presentaría al panel es, ¿hasta qué punto estarían los expertos dispuestos a restricciones de tipo de segregación, que son unas, es decir, segregar unos corredores exclusivos para peatones y segregar otros corredores exclusivos para vehículos y de pronto unos horarios para coches y unos horarios para bicicletas y otros modos de transporte? Una es la segregación, estoy matizando dos preguntas, una es la segregación física y la otra es una segregación a nivel de horarios, es decir, que tengamos una calle de la Moneda que en un determinado tiempo del día sea solamente y exclusivamente peatonal. Digamos, la hora pico de la mañana, desde el Callejón del Cabo hasta llegar a la esquina de la Mantilla con calle de la Iglesia, dejarlo solamente peatonal. Y lo mismo hacer a la hora pico de la tarde. Ese es un ejemplo de lo que les pongo con el fin de tener una mayor funcionalidad y mayor seguridad vial y mayor comodidad en algunos aspectos. Yo voy a dejarlos con la ingeniera Patricia Garcés. Ella va a manejar el panel de preguntas e intervenciones y espero que hayan tomado nota de las cifras y apoyados en las cifras puedan generar algunos elementos de discusión. Me disculpo por no estar presente, pero quedo atento a cualquiera de las inquietudes y planteamientos que el equipo organizador y todos los expertos quieran hacer. Muchas gracias.